Gloria laus et honor tibi sit, Rex Christe Redemptor, cui puerile tecus, prompsitos Israel est tu Rex, Davidis et inclita proles, Domine quid Domini, Rex benedicte venis, Gloria laus et honor tibi sit, Rex Christe Redemptor, cui puerile tecus, prompsitos Cetus in excelsis te laudat celicus omnes, et mortalis homo, et uncta creata simul. Gloria laus et honor tibi sit, Rex Christe Redemptor, cui puerile tecus. Armando Antonio Ortiz Aguirre preside la celebración eucarística de este día desde la Catedral de la Diócesis. Los aquí presentes nos ponemos de pie y los que se encuentran en sus hogares nos disponemos para iniciar con el canto de entrada. Vida y resurrección.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. la paz esté con ustedes. Y con su espíritu. Nos reunimos como cada día para celebrar la Eucaristía, que es una acción de gracias. Le damos gracias al Señor porque nos ama, porque nos ha enviado a su Hijo, porque su Hijo ha entregado su vida por nosotros en la cruz, que hoy recordamos de una manera especial. Cada uno además tenemos muchos motivos de que darle gracias a Dios. Estamos concluyendo esta 109ª asamblea del Episcopado Mexicano. Por eso le damos gracias a Dios por todos los beneficios que nos ha concedido el Señor a los obispos en esta semana y a través de los obispos, pues a toda la Iglesia mexicana, a todas nuestras diócesis. Por eso alabamos al Señor y le damos gracias especialmente en esta Eucaristía. Dispongámonos pues para celebrarla dignamente, reconociendo con humildad nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios, que quisiste que tu unigénito sufriera la cruz para salvar al género humano, concédenos que quienes conocimos su misterio en la tierra, merezcamos alcanzar en el cielo el premio de su redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. Iniciamos con la liturgia de la palabra. Dios nos habla a través de su palabra. Estemos atentos para escuchar lo que Dios quiere de nosotros. De la segunda carta del apóstol San Juan. Hermanos, me ha dado mucha alegría enterarme de que muchos de ustedes viven de acuerdo con la verdad, según el mandamiento que hemos recibido del Padre. Les ruego, pues, hermanos, que nos amemos los unos a los otros. No se trata de un mandamiento nuevo, sino del mismo que tenemos desde el principio. El amor consiste en vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios, y el mandamiento consiste en vivir de acuerdo con el amor, como lo han escuchado desde el principio. Ahora han surgido en el mundo muchos que tratan de engañar,
pues niegan que Jesucristo es verdadero hombre. Estos son el verdadero impostor y anticristo. Pongan pues atención para que no pierdan el fruto de sus trabajos y puedan recibir la recompensa completa. Quien se aparta de la verdad y no permanece fiel a la doctrina de Cristo, no vive unido a Dios. El que permanece fiel a la doctrina de Cristo, ese sí vive unido al Padre y al Hijo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el que cumple la ley del Señor. Dichoso el que cumple la ley del Señor. Dichoso el hombre de conducta intachable, que cumple la ley del Señor. Dichoso el que es fiel a sus enseñanzas y lo busca de todo corazón. Con todo el corazón te voy buscando, no me dejes desviar de tus preceptos. En mi pecho guardaré tus mandamientos, para nunca pecar en contra tuya. Favorece a tu siervo para que viva y observe tus palabras. Ábreme los ojos para ver las maravillas de tu voluntad. Estén atentos y levanten la cabeza, porque se acerca la hora de su liberación, dice el Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquellos días, Jesús dijo a sus discípulos: lo que sucedió en el tiempo de Noé, también sucederá en el tiempo del Hijo del Hombre. Comían y bebían, se casaban hombres y mujeres, hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces vino el diluvio y los hizo perecer a todos.
Lo mismo sucedió en el tiempo de Lot. Comían y bebían, compraban y vendían, sembraban y construían. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los hizo perecer a todos. Pues lo mismo sucederá el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Aquel día, el que esté en la azotea y tenga sus cosas en la casa, que no baje a recogerlas, y el que esté en el campo, que no mire hacia atrás. Acuérdense de la mujer de Lot. Quien intente conservar su vida, la perderá, y quien la pierda, la conservará. Yo les digo, aquella noche habrá dos en un mismo lecho, uno será tomado y el otro abandonado. Habrá dos mujeres moliendo juntas, una será tomada y la otra abandonada. Entonces los discípulos le dijeron, ¿dónde sucederá eso, Señor? Y él les respondió, donde hay un cadáver, se juntan los buitres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Saludo con afecto a todas las personas que están participando aquí en la catedral y a todas las personas que están con nosotros a través de los medios en esta celebración. Pienso que de alguna manera su participación es manifestación de su fe en Dios, en Jesús, que se hace presente de modo pleno en la Eucaristía. Es prueba también de su fe en la Iglesia, que todos formamos por el bautismo, de la unidad con el Papa Francisco y con el obispo de cada una de las diócesis, con su obispo. Saludo también a todos los sacerdotes, a los consagrados y a las consagradas que están conectados a esta transmisión y que han seguido con interés y atención el desarrollo de esta 109ª Asamblea de la Conferencia Episcopal Mexicana. Los invito, sacerdotes, religiosos, religiosas, a que sigamos creciendo en comunión y compartiendo el mismo ideal pastoral que en estos tiempos nos está pidiendo el Espíritu Santo a través del Papa y a través del proyecto global de pastoral de la Conferencia Episcopal Mexicana. Y desde esta iglesia particular de Ciudad Lázaro Cárdenas, saludo fraternalmente a todos mis hermanos obispos, arzobispos y cardenales. Desde el domingo pasado hemos estado pidiendo al Señor nos conceda la sabiduría que nos enseña a vivir, a ser felices y a hacer felices a los demás. Y Él, Dios, nos ha dicho, búsquenla, deséenla, ámenla, madruguen por ella, denle la primacía. Y entonces la encontrarán radiante e incorruptible, la contemplarán y les otorgará la prudencia y estarán libres de preocupaciones y colaborará en todos sus proyectos. Jesús, nuestro Señor,
En el Evangelio se nos presenta como la sabiduría en persona, enseñándonos a vivir con prudencia, a vivir sabiamente. Es interesante ver cómo Jesús interpreta la Escritura y nos enseña también a nosotros a interpretar la Escritura, a interpretar los hechos que se dan a lo largo de toda la historia. Y también nos ayuda a descubrir el mensaje que Dios nos transmite a través de la historia. En el Evangelio que acabamos de escuchar se nos presentan dos hechos significativos de la historia del pueblo de Israel, dos hechos catastróficos, como tantos otros a lo largo de toda la historia. Y entonces podemos preguntarnos, ¿qué nos quiere decir el Señor? ¿Qué lectura debemos hacer de estos hechos? ¿Cuál es el compromiso que nos queda para que no nos suceda como a la gente de tiempos de Noé y de tiempos de Lot, que perecieron? ¿Qué tenemos que hacer para no perecer? Hoy estamos viviendo situaciones difíciles, no solo la pandemia del COVID-19, sino muchas otras a nivel local y a nivel mundial. Son los acontecimientos que siempre se dan a lo largo de la historia. Muchas de estas realidades también nos llegan de repente, como de repente llegó el diluvio universal. Entró Noé en el arca, vino el diluvio y todos perecieron, dice el Evangelio. Algo nos dice Dios a través de lo que pasa, a través de nuestra historia. El Papa Francisco nos decía cuando inició el confinamiento sanitario por la pandemia el 27 de marzo de este año, aquella tarde desde la plaza de San Pedro, nos decía el Papa, entre otras cosas, la tempestad desenmascara nuestra vulnerabilidad y deja al descubierto esas falsas y superfluas seguridades con las que habíamos construido nuestras agendas, nuestros proyectos, rutinas y prioridades. En primer lugar, podemos descubrir a través de la palabra de Dios que hemos escuchado que somos frágiles, que somos pasajeros, caducos, como lo es toda la creación. Es lo primero que el Señor nos revela. En el Evangelio hemos escuchado que Dios nos dice que llegará de repente el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Pero no basta que estos acontecimientos nos hablen de nuestra fragilidad y caducidad. Importa mucho a la luz de las enseñanzas del sabio Maestro Jesús, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el criterio para salvarse, para no perecer todos? Y la respuesta que nos da el Señor es esta: la mejor manera de esperar el día del Señor es vivir el momento presente dando vida, dando la vida. Solamente así se gana vida y se prepara la llegada del reino de Dios. No volverse atrás significa no quedarse clavado, atado o distraído en el momento humano, en el momento pasajero, en el momento terrenal, material. No mecanizarnos, resistirnos a la rutina, vivir la vida presente preparando el encuentro con el Señor en su día. Vivir intensamente el presente prepara la llegada futura y definitiva del reino de Dios. No volverse atrás es perder la vida para conservarla. Resistir al intento espontáneo de conservar mi vida, porque entonces la perderé definitivamente. Es dejar algo, morir a algo. Tenemos que preguntarnos, ¿qué tengo yo que dejar? ¿A qué tengo que morir? ¿Qué Pascua tengo que vivir cada día? A veces tocará
dar toda la vida de golpe, en un momento, por testimonio, por martirio, por fidelidad a Dios, al bien, a los valores del reino. Es una gracia de Dios. Otras veces será preciso estar dando la vida cada día en el cumplimiento de tu misión, cualquiera que ésta sea. Es el ejemplo de los padres de familia que no se contentan con solo dar la vida biológica a sus hijos, sino que se la están dando momento a momento. Se están dando con su presencia, con su cuidado, con su acompañamiento a sus hijos, con su ejemplo. En estos tiempos, ¿cuánto necesitamos que los padres atiendan, estén presentes en la vida de sus hijos, sobre todo los más pequeños? Es la vida que da el pastor a su pueblo todos los días. A tiempo y a destiempo, con toda paciencia y sabiduría, anuncia la palabra de Dios. Santifica a los fieles por los sacramentos, la confesión, la unción de los enfermos. ¿Cuánto nos ha exigido el Señor en atención en estos días de pandemia a los enfermos, a las personas que están solas, a las personas enfermas? Es entregar la vida. El pastor entrega su vida constantemente, creando comunidad, en la atención amable, en la escucha. Cuando el pastor está dando su vida, engendra vida, es fecundo. Dar la vida es una forma sabia y prudente de vivir, de apresurar la llegada del reino de Dios. Un texto del Papa Francisco en Fratelli Tutti, que ha sido el objeto principal de nuestro estudio en esta asamblea que estamos concluyendo, nos dice el Papa en el número 87 de esta hermosa encíclica, nos dice: un ser humano está hecho de tal manera que no se realiza, no se desarrolla ni puede encontrar su plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás. Ni siquiera llega a reconocer a fondo su propia verdad si no es en el encuentro con los otros. Solo me comunico realmente conmigo mismo en la medida en que me comunico con el otro. Esto explica por qué nadie puede experimentar el valor de vivir sin rostros concretos a quienes amar. Aquí hay un secreto de la verdadera existencia humana, porque la vida subsiste donde hay vínculo, comunión, fraternidad, y es una vida más fuerte que la muerte cuando se construye sobre relaciones verdaderas y lazos de fidelidad. Por el contrario, no hay vida cuando pretendemos pertenecer solo a nosotros mismos y vivir como islas. En estas actitudes permanece la muerte, dice el Papa. Estas palabras del Papa Francisco coinciden con lo que Jesús nos dice en el Evangelio. El Señor quiere mantenernos entonces siempre atentos, despiertos. Por eso no nos da una respuesta exacta sobre el cuándo y el dónde. La pregunta que le hacen sus apóstoles en el Evangelio. Quien determina el tiempo, el momento de su venida, es Dios mismo. Es necesario vivir el tiempo de Dios en medio de los tiempos humanos. La rutina del trabajo de la vida, las preocupaciones, el cumplimiento de los deberes pueden envolvernos de tal manera que no logramos pensar en otra cosa, en nada más. Como en tiempos de Noé, comer, beber, dormir, casarse, construir, o como en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían. Y eso nos puede pasar a todos. Dejémonos confrontar por la palabra de Dios. Muchas veces el trabajo, las preocupaciones y los placeres de la vida nos hacen olvidar lo más importante, lo trascendental, vivir el hoy de Dios en nuestros tiempos humanos. El trabajo que no podemos dejar porque de otra forma no tendremos lo necesario para vivir. Por eso es difícil mantener un confinamiento estricto, ¿verdad? Y sobre todo en nuestra patria. Otras veces el trabajo excesivo puede ser ocasionado por la ambición del dinero o del poder
o del tener todo lo que nos ofrece la sociedad consumista y competitiva. Descuidamos cosas importantes en esta lucha, muchas veces, por conservar la vida, que al final la perdemos. Olvidamos la familia, nos desatendemos a nosotros mismos y sobre todo nos olvidamos de Dios, de su reino, de la felicidad verdadera. Y luego viene la destrucción. Este mensaje de Jesús siempre será muy importante y oportuno. Por eso usa este lenguaje apocalíptico, simbólico, que nos invita a estar atentos y a no buscar conservar la vida. Escucharemos al final del año litúrgico que estamos viviendo estos textos del Evangelio. Nos invitan a entregar constantemente la vida. Así, vivamos el hoy de Dios en nuestra vida diaria, dando la vida, tomando la cruz de Cristo y amándolo con amor preferencial sobre todas las cosas y sobre todas las personas. Así le daremos sentido a toda nuestra vida y estaremos construyendo un futuro mejor, porque el reino de Dios se estará haciendo realidad. Solo así estaremos listos para este encuentro con el Señor. Al final de esta 109ª Asamblea de la SEM, a todos nos quedan profundas inquietudes. Quiero agradecer a todos los que organizaron esta asamblea que está concluyendo por todo lo que nos han proporcionado en estos días a los obispos y a través de los obispos a todas las diócesis de México. El ver nuestra realidad, la realidad de nuestra patria, eso ha sensibilizado nuestros corazones de pastores. La palabra de Dios ilumina nuestras vidas y nos infunde, nos ha dado sana esperanza. Así nos quedan claros nuestros compromisos en una labor de iglesia, de todos, en una tarea de comunión misionera. En el proyecto global de pastoral decimos: Dios nos está llamando a generar esperanza, a fortalecer y reconstruir una vida humana más plena para todos sus hijos. Una vida que refleje en cada persona a Cristo, el hombre perfecto, y se manifieste en condiciones dignas para cada uno. Ahí tenemos pues nuestras tareas. Que Nuestra Señora de Guadalupe nos asista y nos acompañe en este camino de fe y de esperanza. Y en nuestra diócesis nos encomendamos a Nuestra Señora de la Candelaria, que es nuestra santa patrona. Nos ponemos bajo su protección y su mirada. María, vida, dulzura y esperanza nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. De pie. Oremos, hermanos, al Señor, que con su Espíritu santifica la Iglesia y por el ministerio de los obispos la ilumina, la santifica y la gobierna. Oremos diciendo: te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Para que Dios asista a nuestros obispos reunidos en la conferencia episcopal y nos ilumine en la tarea de discernir la voluntad de Dios y los signos de los tiempos, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que los visite con su gracia, los ilumine con la luz del Paráclito Consolador y los fortalezca con el poder del Espíritu Santo, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que Dios les inspire las palabras y las enseñanzas que convienen para el bien de nuestras iglesias y que puedan entender los hombres de nuestro tiempo, roguemos al Señor.
Te rogamos, Señor. para que el Señor nos conceda a nosotros y a los demás fieles la inteligencia y humildad necesarias para acoger dócilmente las enseñanzas de nuestros obispos, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que todos los pueblos de nuestro país, al avanzar hacia un orden temporal más perfecto, progresen también en toda clase de virtudes y bienes espirituales, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que quienes viven en las tinieblas de la ignorancia sean iluminados por la fe, y los que conocemos a Jesucristo, llenemos el mundo con la claridad del Evangelio y preparemos la venida de la ciudad futura, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Pidamos por todos aquellos hermanos nuestros que han sufrido las consecuencias de los huracanes, sobre todo los hermanos damnificados de Tabasco, de Veracruz, de Chiapas, de América del Centro, para que encuentren apoyo, encuentren ayuda en este momento de dificultad. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. También pidamos por todos los enfermos, por todos nuestros enfermos, por nuestros adultos mayores, especialmente por los sacerdotes enfermos, ya sea de COVID o de alguna otra enfermedad, de nuestros obispos enfermos, para que el Señor les conceda la salud y ellos ofrezcan al Señor estos momentos de enfermedad unidos a la cruz de Cristo. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Que tu amor, Padre, escuche, Señor, nuestras oraciones y que tu ayuda venga sobre nuestros pastores que terminan esta asamblea de la Conferencia Episcopal, para que con tu fuerza cumplan fielmente la tarea que tienen encomendada. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Podemos entrar. Junto con el pan y el vino, que se convertirán en el cuerpo y la sangre de Cristo, presentemos nuestras vidas, ofrenda agradable a Dios. De pie. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea una ofrenda agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te rogamos, Señor, que este sacrificio que en el altar de la cruz borró el pecado del mundo entero,
nos purifique de todas nuestras ofensas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has puesto la salvación del género humano en el árbol de la cruz, para que de donde tuvo origen la muerte, de ahí surgiera la vida. Y el que en un árbol venció, fuera en un árbol vencido por Cristo, Señor nuestro. Por él celebran tu majestad los ángeles, te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades. Te celebran unidos en la alegría los cielos, las virtudes celestiales y los bienaventurados serafines. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Resurrección, ven, Señor Jesús.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Armando, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor Jesús esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Hijos de Dios, intercambien ahora un signo de comunión fraterna. Piedad,
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que Entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Podemos sentarnos. De pie. Podemos sentarnos.
De pie. Oremos. Señor nuestro Jesucristo, fortalecidos con este alimento santo, te pedimos que conduzcas a la gloria de tu resurrección a quienes redimiste por el madero vivificante de la cruz. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que el Señor los bendiga, que todas las bendiciones del cielo y los conserve siempre puros y santos a sus ojos. Amén. Amén. Que haga descender sobre ustedes con abundancia las riquezas de su gloria. Amén. Amén. Que los instruya con la palabra de la verdad, los oriente con el evangelio de la salvación y los haga crecer siempre en el amor fraterno. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. En la alegría del Señor pueden ir en paz a vivir lo que aquí hemos celebrado. Demos gracias a Dios. Nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que tengan un bonito día. Gracias. Buen día a todos. Igualmente. Gloria laus et honor tibi sit, Rex Christe Redemptor, cui puerile et ecus, prompsitos sapio.
Israel est tu rex, Davidis et inclita provis, nomine quid Domini, rex benedicte venis. Gloria